Bueno, saludos a todos. De verdad, una vez más estamos agradecidos de que nos acompañen esta tarde eh, a las tertulias que tenemos todos los viernes, que vamos a procurar ciertamente comenzar a las 5 los viernes subsiguientes. Bueno, hablamos de que el día de hoy vamos a hablar, eh, el tema estuvo a propósito, ¿no? No que fue que nos llamaron de la asamblea diciendo lo que estaba lista ya la ley, pero por supuesto vamos a hablar de extinción de la acción penal y dentro de ello vamos a tocar el punto de la ley de amnistía casualmente promulgada y publicada hoy con la No, el día de ayer. Gaceta. No, el día de hoy, 19, ¿ah? Ayer. Ah, el día de ayer, Ayer. 19 de febrero del 2026, con la Gaceta 6990 extraordinaria. Ok. Eh, pero bueno, la amnistía, la amnistía ya que me están haciendo, dime, aquí. La amnistía es solo una de las causas de extinción de la acción penal. Por supuesto, estoy acompañado con los doctores Leonardo Guzmán, aquí a mi derecha, hermano querido, y el doctor Javier Villarruel, también quien aprecio muchísimo y ahora es miembro de esta oficina. Entonces, bueno, vamos a empezar a darle plomo a esto rapidito que no se, no se entienda como dar plomo a algo de incitación, algún tipo y estemos envueltos en algún tipo penal. Entonces, Estamos en época de amnistía, estamos en épocas de amnistía. de Bueno, confraternidad. hasta el día de ayer, porque la amnistía va a ser hasta los delitos Sí, cometidos el día de ayer. Hoy ya podemos estar incursos en estos tipos penales. Entonces, Javi, Leo, sí. comencemos, pues hablemos de extinción de la acción penal. Bueno, buenas tardes. Agradecido de estar otra vez aquí en en estas reuniones que ya se han hecho costumbre y que bueno, esperemos que se continúen para seguir informando a nuestros invitados que se unen cada vez más de los temas que nos toca tratar. Hoy vamos a hablar de la extinción de la acción penal establecida en el título 10 del Código Penal venezolano. Y tanto el artículo 103 como hasta el 109 nos establecen cuáles son los supuestos de hechos establecidos en este texto sustantivo penal como motivo o causa que pudiera extinguir la acción penal. A grosso modo, la muerte del procesado, la muerte del condenado, la amnistía o el indulto, el cumplimiento de la condena, el perdón del ofendido y la prescripción de la acción figuran como motivos que hacen procedente cada uno de ellos con sus reglas y características y circunstancias para la aplicación y de la acción penal, bien para que la haga cesar en caso de que haya comenzado y esté en fase procesal, o bien también para extinguir la pena en caso de que ya exista una sentencia condenatoria definitivamente firme. Bueno, Tenemos de igual forma el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece las causas de la extinción de la acción penal, que vienen a complementar las disposiciones del Código Penal. En primer término, tenemos la muerte del imputado o imputada, que está establecido en el Código Penal. En el Código Penal sí desarrolla mucho más las consecuencias de la muerte del imputado o imputada. En segundo lugar, tenemos la amnistía. Tres, del desistimiento del abandono de la acusación previa en los delitos de instancia de parte agraviada, como difamación, apropiación indebida simple, injuria. El pago máximo de la multa previa a la admisión del hecho en los hechos punibles que tengan asignada esa pena. La aplicación de un criterio de oportunidad en los supuestos y formas previstos en este código. El cumplimiento de los acuerdos reparatorios, el cumplimiento de las obligaciones y del plazo de suspensión condicional del proceso, luego de verificado por el juez o jueza en la audiencia respectiva, la prescripción, salvo que el imputado o imputada renuncie a ella o se encuentre evadido o prófugo de la justicia por alguno de los delitos señalados en última parte del artículo 43 de este código. Esas son las causales establecidas por el Código Orgánico Procesal Penal para la extinción de la acción penal y que tiene como consecuencia jurídica es que dictada la extinción de la acción penal, tiene que
sobreseerse la causa. Bueno, están allí y son los dos textos normativos que nos van a ir invocando lo que es la extinción de la acción penal, tanto el Código Penal como el Código Orgánico Procesal Penal. Y tenemos que entender que obviamente, ciertamente este Código Penal que hemos ido con varias reformas, y la última es el 2005, pero la estructura primigenia data como del año 60. En ese momento técnicamente no teníamos el Código Orgánico Procesal Penal y vamos a ver que se repiten muchas figuras, o se pueden ir igualando muchas figuras en las que están en el Código Penal o que están en el Código Orgánico Procesal Penal, a excepción de unas figuras que nacen, que también producen la extinción, están en el Código Orgánico, están exclusivamente en el Código Orgánico Procesal Penal y son aquellos medios alternativos, ¿verdad? Las alternativas de persecución del proceso penal. ¿Por qué? Porque ciertamente nacen a raíz del Código Orgánico Procesal Penal desde el 98 y de ahí se han venido trabajando. Ahí vamos a tener, por supuesto, el principio de oportunidad, el cumplimiento de los acuerdos reparatorios y el cumplimiento de las obligaciones de la suspensión condicional del proceso. Las otras figuras van a estar repartidas en ambos códigos. Ello, en un lado dice la muerte del imputado, el procesado y reo, que ven, aunque con denominaciones distintas, por supuesto, tienen el mismo hecho, el mismo hecho que causa la extinción. La amnistía también está en ambos códigos. El desistimiento del abandono de la acusación privada o el perdón del ofendido, que también serían similares en ambos códigos. El pago de multa previa a la admisión, que también están contemplados en ambos códigos. El indulto, que está, por supuesto, también nace desde el artículo de la Constitución, el artículo 239, y está en el Código Orgánico Procesal Penal y la prescripción de la acción o la pena. Entonces, estos van a ser los tipos, las causas que dan origen a esta extinción de la acción penal. Pero hablemos, para empezar a extinguir la acción penal, hablemos de la acción penal. ¿Qué es la acción penal? Eh, eh, La acción Fabi. penal no es otra cosa que el ejercicio de ese poder punitivo que tiene el Estado ejercido a través del Ministerio Público cuando hay algún hecho que vulnere, transgreda o lesione un bien jurídico tutelado y el Estado tiene la obligación de mantener a la sociedad protegida de sus derechos, de sus bienes, de sus garantías que establecidas en la Constitución y el medio idóneo para hacer, primero, cesar la violación y segundo, sancionar al que la cometió y restituir, reparar o indemnizar el daño a la víctima se hace a través del Ministerio Público en los delitos de acción pública y en los delitos de acción privada el Estado delegó esa titularidad de la acción en la víctima o en el ofendido de ese hecho punible con, establecido en un procedimiento especial como llamados a instancia de parte agraviada. Así es, por cierto, esta semana tuve una sentencia que declaró la extinción de la acción penal en un caso de difamación e injuria, donde la parte acusadora, los acusadores privados, los apoderados judiciales, desistieron de la continuación del proceso y declararon por lugar el desistimiento. Y como consecuencia de ello, la condenatoria en contra. Lo importante es señalar que la acción penal eh, reside en dos puntos distintos. El primero de ellos va a residir en el Estado, ¿no? Cuando los delitos tienen que ver con acción pública, y la acción penal reside en la víctima directamente cuando son delitos a instancia de parte. Entonces, la extinción penal se puede dar en los dos tipos de procedimientos o de acciones penales, pero el actor primordial es distinto en ambos casos. En uno va a ser el Estado, que puede lograr la extinción, y la representación de los delitos, la representación de esta acción recae en el Ministerio Público, quien no puede procurar la extinción por sí mismo, sino que debe de hacerse valer por el órgano jurisdiccional. Y en el ámbito de los delitos de instancia de parte, sí puede la víctima, por su propio hecho, procurar la extinción, aunque ciertamente va a ser decretada en definitiva por por el órgano jurisdiccional, pero sí puede, su único
hacerla cesar. En un caso tenemos una solicitud hecha a través del Ministerio Público, como sería la solicitud, una solicitud de sobreseimiento cualquiera por alguna de estas instituciones, pero el principio de oportunidad, el desistimiento, y por otro lado tenemos el desistimiento en esa, Delito de acción privada. que ahí lo que estamos Que no es lo ciertamente mismo que el perdón del ofendido. que no es lo mismo de perdón del ofendido, Claro. porque es que pudiésemos ver, claro, lo que pasa es que son similares, tendríamos lo que es el desistimiento, abandono, la acusación privada, en este caso, ¿ok? Pero ciertamente el perdón del ofendido, ya sé por dónde viene, el perdón del ofendido, técnicamente es el indulto de la víctima Así es. en la acción instancia de parte. O sea, podríamos hacer esa equiparación allí. ¿Ok? Sí, de hecho, el perdón del ofendido está más relacionado cuando ya se ha obtenido un pronunciamiento judicial y el acusador hace cesar la condena o parte de ella como sintiéndose satisfecho de lo que se ha, del cumplimiento que se ha dado hasta ese momento. En cambio que el desistimiento es como reconocer que la acción que intentó o no era procedente o no tiene muchas posibilidades de obtener una sentencia satisfactoria y prefiere hacer que el proceso dure hasta allí, hasta esa materialización de su desistimiento y con ello, como son delitos que solo se eh, tramitan a instancia de parte, pues el desistimiento es más o menos, como dice José, se equipararía a lo que es el indulto en los delitos de acción pública. Sí. Es un don que tiene la víctima, parecido al don que tiene el presidente de hacer cesar un proceso Por en la ejemplo, etapa en que esté. ahí el delito de... Un momentito, disculpe. Vamos a rectificar, están todos escuchando bien el sonido, ¿verdad? Por favor, si nos van haciendo esa acotación, que nos acerquemos más, nos podemos abrazar. Nos va a dar gripe a todos. gripe. Ah, Ok, ok. Aquí voy a salir tomando también. ok, Leo, ahora sí, sí, empújate. Bueno, ya se me fue la idea. Ah, Bueno, pues, No, que iba a hablar del yo desistimiento. creo que hay también algo que ver, que una cosa es procurar la extinción de la acción penal y otra cosa es procurar la extinción de la pena. Son cosas distintas. Distinta, claro. la, Ajá. la extinción de la pena está reunida a partir del artículo 112 del Código Penal venezolano, que establece las condiciones para que se dé la extinción de la pena. Una persona puede estar evadida, puede pasar 20 años por fuera, y bueno, eso puede acarrear en algunos casos la prescripción de la pena, siempre y cuando no necesitan requisitorias y, y actividad jurisdiccional que Interrumpa interrumpa la la actuación. prescripción. Entonces, por supuesto que si vamos de una a una, la muerte del imputado, Ujú. procesado, reo, obviamente, Por razones creo que es naturales. por Por razones razones obvias. naturales, ¿ok? Ahí hay unas consideraciones en el artículo 103, 104 del Código Ujú. Penal sobre la muerte del, El del procesado dice, procesado. Sí, de hecho dice que la extinción de la acción penal no exime a los herederos "Ujú, de el pago de las costas en caso de que se haya extinguido el ujú". proceso. Igual, Estaríamos hablando del 103. 103 del penal versus el 49.1 del Código Orgánico. Exacto. Sí, de hecho el 103 dice que la muerte del procesado extingue la pena, pero Pero las costas procesales pueden ser satisfechas por su heredero directo o indirecto. esa sería una herencia que sería adquirida a beneficio del inventario. Ah, que se hizo el inventario, exactamente. Eh, igualmente, pues, no, ya, bueno, Ahorita no, bueno, ahorita no. Ok, eh, hace cesar el proceso, pues que obviamente el actor principal del proceso, en lo que se respecta a la legalidad del mismo, es el acusado.
o el imputado en este caso, no habiendo persona física a quien atribuirle la comisión del hecho, pues no tiene sentido. Ya deja de ser de interés del derecho penal y del derecho procesal penal también. Vamos a poner una de esas que estudiamos en la universidad. Un suicidio es un homicidio. Un suicidio, Es un homicidio. bueno, se ha visto como que hay quienes dicen que sí porque atentas contra un bien jurídico tutelado que es la vida. Mas, sin embargo, de la forma como está redactado el código, el quitarse la vida, el propio, la manera de tú atentar contra tu vida, no está sancionado. Que da la muerte. Dependiendo de la forma, pues si es suicidio si te ahorca. Es eutanasia si lo haces por... Ok, pero si en ese caso sería que se podría ver que no soy procesado penalmente porque por la muerte del imputado, procesado, reo, en ese caso. Jeffrey Epstein. Ay, qué bien. 20 puntos. Que Sigamos. Ok, entonces la muerte según el Código Penal, es la muerte del procesado reo. Es probada con la acta de función. Exacto. Y la muerte y la extinción, la muerte del imputado o imputada es en el Código Orgánico Procesal. Sería la más sencilla de todas, ¿verdad? La segunda es la que va a traer Remoquete ahorita, sí, La ley de que es amnistía. la ley de amnistía. Que por supuesto aquí vamos a hacer algunos apartes. ¿No voy a prender? Estaban prendidos ahorita. Uno. que no nos estábamos oyendo. No, sí, nos estábamos oyendo. Y la gente dice que nos hemos estado oyendo bien. Sí, no te preocupes por eso. Listo, ahí están los dos. Están azul y en verde. Listo. Ahora sí, perfecto. Ok, muy bien. Ok, entonces, bueno, pasemos a la ley de amnistía, que me imagino que es la BD en el día de hoy. Eh, Hablemos de amnistía. Sí, centro de discusiones. Bueno, ya por lo menos en la Asamblea Nacional terminaron las discusiones y se aprobó por unanimidad. Y amnistía, pues, es una manera de extinguir la acción penal a través de una ley. Eso lo diferencia del indulto, que es a través de un decreto presidencial. Y en las leyes de amnistía se refieren a hechos acontecidos durante un lapso de tiempo determinado en la misma ley, sobre los cuales se concede, si se quiere, una especie de perdón y para los efectos de la ley dejan de ser delito esos hechos que se cometieron dentro de ese rango de tiempo específico. Tan es así que se circunscribe al lapso de tiempo porque después de la promulgación de la ley de amnistía, esos mismos hechos que fueron delitos en el momento que se originaron los procesos judiciales contra las personas que pudieran ser o no beneficiarias de esta ley, esas leyes van a mantener su vigencia y continuarán siendo delitos, salvo que, como consecuencia de la amnistía, sean objeto de reformas, modificaciones y, en el mejor de los casos, su revocatoria total. Tú sabes que ese punto fue muy álgido, ¿no? El hablar que si es un perdón o no es un perdón. Y está la tesis planteada de que no puede haber perdón si lo que procuró la ley es una destipificación temporal, ¿ok? Las acciones que estaban siendo vistas como delito antes de la ventana temporal esta que procura la amnistía, van a seguir siguiendo delitos después de este 2026, según la Gaceta. Entonces, solo entre el 99 y el 96 estamos dejando de ver como delitos eso. Y si no eran delitos, no puede haber perdón, según dice la tesis se propiciaba el día de ayer. Porque tenemos que ver que la amnistía viene de amnesia, y la amnesia es que tengo que hacer que ciertamente, yo lo veo como una destipificación temporal. Así lo veo. O sea, durante ese tiempo no es delito. De hecho, siempre he hecho trato de hacer el símil con la película esa que dentro de un día, La Purga, que a partir de hoy el homicidio es el homicidio, pero de entre hoy y todo el día de mañana no va a ser esos actos tipificados como homicidio, pasado mañana sí. Entonces, todos los hechos cometidos durante esa ventana temporal simplemente
nos olvidamos que existieron. Y por ahí viene la palabra amnesia de amnistía, ¿no? Ciertamente es una iniciativa legislativa, ¿ok? De tipo genérico, o sea, no está dado a personas específicas, sino que comprende todos esos hechos ocurridos, que además dentro de esa ventana en vigencia temporal, después vienen momentos específicos también, que fue lo que esta ley, Eso lo señalado ahí. ¿ok? Me va siguiendo, Leo. Sí, te estoy siguiendo. Lo que Y pasa es que estaba buscando más que un todo trabajo para, que yo pasé por los chats acerca del indulto y la amnistía Ujú, de Rosario Mamut, ujú. que es una profesora española que tiene un libro que compré hace un tiempo atrás y habla muy bien acerca de estas figuras procesales como medidas de gracia. Aquí eh, tienen a alguien, Antonio José del Nogal Hidalgo, que me dice, pero el artículo 6 impide. El artículo, 6 impide. no sé qué artículo Será el 6 de de la la ley de de la ley. amnistía. ley. La Ahorita, amnistía Ah, sí. de nuevo, Ámbito temporal. La, comprende todas las acciones u omisiones que constituyan delitos o faltas cometidos o acaecidos entre el 1 de enero del 99 y hasta la entrada en vigencia, que fue el día de ayer de esta ley. Sí. Ok, esa es la ventana temporal donde se produce es lo que yo llamo esa destipificación temporal de esos hechos. Ahora, no es nada más esa ventana, porque aparte tenemos una prohibición constitucional en principio del artículo 29 que establece, cuando empieza a hablar, las acciones para asociar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y o crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que pueda conllevar su impunidad, incluido el indulto y la amnistía. La primera limitación que se opone dentro de ese lapso de vigencia. Y aparte va a ser lo previsto El en el 9. artículo, El 9. en el artículo 9, que circunscribe además momentos específicos. ¿Cuáles están excluidos? Y después vienen también otra exclusión de tipos penales específicos. O sea, no es nada más la ventana temporal del 99 al 2026, al 19 del 2026, porque si no serían excluidos, a la luz de eso, todos los tipos penales. el artículo 6 se fermenta en dos partes. Primero, comprende todas las acciones o omisiones que constituyan delitos o faltas. Y segundo, que se hayan cometido entre el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley. Eso Hasta excluiría, el día Eso es eso el marco excluiría de aplicación de a la ley. todos los delitos, todas las faltas entre el 99 ¿Mm? y Y el y 16 el de día de ayer. febrero Y el día de ayer, del 19, ¿ok? Pero Pero ahora empezamos a segmentar esas generalidades de tipos penales, empezamos a excluir cada uno de ellos. y en el 8 te describe cuáles son los lapsos de tiempo en los cuales en los cuales estarían incluidos estos delitos y faltas. Exacto, y ahí Senado. puntualizamos. Lo escribe. Exacto. Si Los quieren riesgos los o leemos. acontecimientos. Sí, Ok, el primero, aparte de esa generalidad, empezamos a sacar, uno, los que estén comprendidos en los siguientes hechos. El golpe de Estado del 11 y 12 de abril del 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías, instalaciones públicas y privadas. Exceptuando el homicidio. Claro, después de que sí, hagamos eso, volvemos a excluir en tanto el tipos 9. penales y volvemos a excluir lo que ya la Constitución estableció. Entonces te habla de violencia. Claro, pero mira, ve, si es ciertamente, porque además de estos hechos que son el golpe de Estado, los relacionados entre el paro petrolero del 2023 y así durante 13 ordinales, aparte volvemos a hacer una exclusión de hechos que constituyen uno, lo que está previsto en el artículo 29 constitucional sería el primero, que son violaciones graves a derechos humanos, lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿ok? El segundo, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y todos los delitos previstos en la ley contra la corrupción. ¿Ok? Evidentemente, tú no puedes amnistiar un delito contra la corrupción. O sea, Y tampoco uno de lesa humanidad y tampoco un homicidio.
Entonces, si tenía alguna esperanza por ahí, Y las violaciones graves de derechos humanos, los derechos humanos son violados por el Estado, son violados por el por, Estado, efectivamente, únicamente. por las agencias ejecutivas, como dice Zafarón, Exactamente. policías, los órganos que tienen poder policial. Un punto importante de la amnistía que no quiero, y es una de las diferencias en lo que estabas haciendo con el indulto, es que si yo destipifiqué esos hechos en ese momento, uno, por supuesto, estoy causando la extinción de la acción penal y la extinción de penas futuras. O sea, eso no existe. Pero también, porque hay algunos de esos delitos que pueden estar sentenciados. Y otro punto es que si no fue delito lo que ocurrió en ese momento, tampoco voy a tener antecedentes penales. Cosa distinta con el indulto. El indulto sí es un perdón. Hay dos tipos. En este país tenemos dos tipos de indultos. Hay un indulto, el indulto real que conocemos en todas las legislaciones, que ahí sí es el perdón de ese culpable, esa persona que fue sentenciada con culpabilidad, que ya tiene sentencia, y el caso más evidente de eso fue el JJ Velázquez con La Ramón Ricardo. J. Velázquez. con la Rito Baracuya, ¿ok? Y tenemos otro indulto procesal o algo así que nosotros vemos muy venezolarizado, que es el que le dan al presidente Chávez. Fue un indulto, Sí, ¿sí? Pero no había sentenciado. Es un indulto procesal. procesal, Sí. ¿ok? Ahora, la Rito Baracuña sigue teniendo antecedentes penales por tráfico a raíz de eso, Ujú. porque es indulto. Si hubiese sido amnistiado, no lo tuviese porque eso no era tipo penal en ese momento. Aparte que ese indulto fue anulado porque Claro. la forma como fue otorgado con una falsificación de firma. Y obviamente para que no quede en el aire, esos delitos de narcotráfico y tráfico no entrarían Ya, tampoco en esta ley, ya por supuesto. no están ¿Ok? incluidos en la nueva constitución. ¿Qué otra diferencia ves así? Bueno, aquí hay que observar también que hay una disposición que establece que no podrán ser amnistiados aquellas personas que hayan pintado, promovido agresiones contra sobre el territorio nacional. ¿Eso está dónde? ¿Cuál artículo? Todos tenemos la Gaceta en la mano Ujú. porque gracias a Dios pudimos hacernos Sí, muy rápidamente. Eh, Gracias a todas esas personas que nos mandaron las gacetas de Caracas, por favor, sí. porque sabe que estamos transmitiendo desde Lechería, Estado Sí, y Anzoátegui. un punto que fue motivo de discusión en la Asamblea y que originó el retardo de la aprobación de la ley es el artículo 7 con respecto a que se pretendía que para ser beneficiado con esta ley la persona tenía que estar a derecho y esto prácticamente imposibilitaba a los venezolanos que están fuera del país eh, y que tenía o tienen órdenes de aprehensión vigentes que les impide regresar a su país, no podían ser objeto ni tramitar la aplicación de esta ley hasta que no se pusieran a derecho. Afortunadamente hubo una como especie de un acuerdo y se incluyeron estas personas y que pueden hacer la solicitud a través del otorgamiento de un poder en el sitio, en el país en el que se encuentre, a un abogado o abogada. Esta abogado o abogada hará la solicitud ante el tribunal competente y una vez que haya sido otorgado el, la amnistía o el sobreseimiento, esta persona tiene la obligación de acudir al tribunal para ser notificado de la misma. Mira, para sacarlos de concentración ahorita, ¿cuántos conectados hay? Actualmente acá por TikTok 118 personas los están viendo en este momento y tienen Wow. 2.900 likes. ¿Y en Instagram? En Instagram, varios comentarios de que el audio está excelente. Aquí tenemos 10 conectados. Así Qué que excelente. ya Estamos transmitiendo por Instagram. Ya les salió a alguien, Ajá, Antonio José de Nodal Hidalgo, ajá. pero en el caso de Chávez fue por sobreseimiento por la ley militar. Claro, pero es que, claro, pues sí, sí, ciertamente, pero Sí. entiendan algo, es que todas esas medidas terminan siendo, cualquier causa de extinción procesal va a terminar saliendo por sobreseimiento, ¿ok? Por eso es que la distinción se produce posterior a a la pena o la sanción Re- definitiva o anterior a ella. Recuerden que Cuando hay un motivo o causa que extingue la acción penal, la forma o manera jurídica
de hacerla efectiva es a través del sobreseimiento que debe dictar un tribunal. También comenta en otro comentario, si leen el artículo 6 se darán cuenta de que en general no tiene nada. Es que el artículo 6 lo que está dando es la ventana. Primero habla el Es la 6. temporalidad. Sí, el 6 es la vigencia temporal donde se producen estos hechos. O sea, del 99 hasta acá. Si dejáramos es únicamente el artículo 6, todos los que hayan cometido delitos o faltas durante el 1999 y el 19 de febrero del 2026, todos estarían libres el día de hoy, porque técnicamente Aplicaría para todo el se acaba de destipificar los hechos que en su momento dijeron que era delito. Mira, para poner un ejemplo, cuando la dictadura de Franco, cuando se produjo el derrocamiento del general Franco, en España se promulgó una ley de amnistía. Creo que ha sido la ley de amnistía más cuestionada por lo trascendental que fue. Los españoles optaron entre dos cosas. O nos pasamos la vida persiguiendo a todos los militares que cometieron delitos en, en el proceso de dictadura, o hacemos un borrón y cuenta nueva y a partir de ahora comenzamos a refundar la República Española. Afortunadamente optaron por eso y ya todos sabemos cuáles fueron las consecuencias y esto, a partir de allí, pues obviamente ya sabemos que hubo un resurgir de la República Española. El perdón. Exacto, entonces, y tan es así que se han presentado actos en los cuales se ha pretendido desconocer esa ley de amnistía y las consecuencias han sido hasta destitución de jueces que han pretendido tratar de judicializar las conductas de esos generales o de algunos generales que están amparados por esta ley de amnistía. Entonces, la ley de amnistía tiene consecuencias. La consecuencia es que hace cesar el proceso penal en el momento que se dicta a futuro, hacia adelante, y a partir de ahí jamás podrán ser objeto de un proceso penal por estos hechos que están circunscritos aquí. Y la primera persona acá dice, disculpa, pero la mayoría de los presos políticos están imputados de delitos de terrorismo. Sí, ese es un punto que debemos empezar a ver cómo se va a tratar a partir de mañana, porque entiendan que terrorismo, según la Sala Constitucional, está siendo vista como un delito de lesa humanidad y a la luz de ese criterio de la Sala Constitucional, no estarían entrando a tenor del artículo 29 constitucional. De hecho, por supuesto, entiendan que estamos revisando esta ley porque hay muchas personas procurando ver si están cobijados bajo esta ley de amnistía o no, y ese punto, y estamos conscientes que el terrorismo ha sido uno de los delitos más imputados. De hecho, se nos decía el día de hoy que cómo no iba a ser así si Guanipa tenía terrorismo y había sido amnistiado. Me decía Javi temprano, ya va, él tiene una medida Cautelar. cautelar hasta este momento. No sé si ese delito está siendo cómo va a ser visto para el otorgamiento de la amnistía. Puede ser que lo hagan a través de medidas cautelares. Además, la libertad de él se produjo antes de la Antes de la promulgación de ley. la ley. Así es. Ese punto de terrorismo, vea, Eso es algo que solucionarán políticamente. políticamente. Sí. La ley de amnistía hace excepción a este tipo de delitos. Me parece ilógico. Ya va, es que ciertamente el artículo 9, el último aparte, dice, estarán igualmente excluidos a la amnistía las personas que se encuentran o pueden ser procesados o condenados por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de los estados, corporaciones o personas extranjeras. Estamos totalmente claros, porque tienen que entender que somos abogados defensores en su mayoría, que el terrorismo es uno de los delitos estadísticamente más usado, ¿ok? Ahora,
a la luz de lo que está en este momento, según la sala constitucional, que tampoco nos vamos a echar todos los criterios en un momento, en un día, si son considerados de lesa humanidad, hay una provisión expresa, no tanto de la ley, de la sino Constitución. Constitución, el artículo 29. Ese punto, y sé que capaz nos están viendo muchas de las personas que nos Mira, consultaron el día de hoy, ese punto, vamos a dejar un momentito que asiente las aguas. además, en materia penal, no todas las causas son iguales. O sea, cada causa tiene una, un hecho determinado y circunstancias de tiempo y de comisión distintas a cualquier otra. Y pudiera ser que yo esté imputado por terrorismo y José igual también y Leonardo también, y resulta que a uno de nosotros nos otorguen el beneficio porque el hecho a la luz del examen que vaya a hacer el juez de la causa, determine que efectivamente esa calificación no entra o puede ser eh, modificada, cambiada, alterada no, modificada para el otorgamiento de un beneficio como es la amnistía. Pero Esto es que, tiene una finalidad, como lo dijo Leonardo, es la pacificación, el vivir en armonía, Perdón. y eso debe ser lo que prive para los jueces que tengan que revisar todas y cada una de estas solicitudes. vea, como la gran mayoría de las personas que de hecho no han consultado de ayer a hoy, quizás están hasta fuera del país, sus procesos no se han iniciado porque lo que tienen es una orden de aprehensión vigente. Lo que tienen en la mano es que ni siquiera han sido imputados técnicamente. O ¿Ok? tiene una investigación. Aparte de la investigación, es Claro. posible que digan, o sea, que la orden de aprehensión que solicitaron diga terrorismo, pero ya va a ser visto como terrorismo eso por el tribunal. Si esta medida, también tenemos que dar un poquito de buena fe a lo que está pasando. Si esos tipos que han sido precalificados, porque es una precalificación hecha por el Ministerio Público, que apenas es una de las partes, Ujú. como terrorismo. Dice el tribunal, ya va, eso no es terrorismo, o no va a ser visto por eso, capaz estamos lloviendo sobre mojado, y al no ser visto como el tipo de terrorismo, simplemente entra tranquilamente dentro de los hechos esas personas que van a ser cobijadas bajo la ley de amnistía. Ese punto está por ver si va a ser algo muy personal de cada causa. Que la ley tiene sus restricciones, sí, y que tiene mucha ponderación por parte de sede judicial también, pero gracias a Dios existe una posibilidad que hace 2 días no teníamos Sí, bueno, y ya que es una realidad. es una realidad, ¿ok? Que no quedó como de repente cada uno individualmente o muchos académicos hayan dicho, es verdad, pero tenemos una posibilidad que no teníamos hace 2 días que ciertamente va a lograr la libertad y una libertad, escúchese, no cautelada, va a ser una libertad plena, Plena, ¿ok? general. Va a extinguir la acción penal de esos procesados. Y eso es importante decirlo. Ojalá que sean todos, pero uno que sea, ya estamos ganando algo, ¿ok? Ajá. Bueno, Acá Wilmer pregunta, bueno, dice, colega, ¿es obligatorio revisar la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo? No. Y la, y la, y la la, ley y la, contra el odio. y la ley de la ley Constitucional. ley constitucional contra el odio. O sea, a mí ya es cada vez que digo el constitucional me choca, para serle sincero, Todas las leyes en pero, principio pero, deberían fue- ser constitucionales. pero como esa fue bajo la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, Es más, fíjate que la ley de amnistía permite que aplicársela a una persona que haya incurrido incurso en esos en tipos de ese verdad. tipo de... Aquí también, este mismo Wilmer dice Bájate, Wilmer. que hay que usar la ley del odio y Simón Bolívar. Sí, totalmente de Correcto. acuerdo. Es más, si prestamos también atención con lo ocurrido en estos días de la Asamblea, el presidente de la Asamblea también ya lo dijo. Es más, una vez más hizo un mea culpa y aceptó que muchas personas han sido procesadas indebidamente, por no entrar en términos legales, bajo la sombra, no es la luz, bajo la sombra de esa nefasta ley. Bueno, Sí, de hecho se creó una comisión para revisar ese tipo de leyes que pudieran chocar con la legalidad. cada, Sé que broma. ¿Quiénes tienen que ser escarcelados?
¿Quién es? Excarcelados. Quienes tienen que ser Eso excarcelados. lo va a decidir los Los jueces que jueces. tengan el conocimiento de las solicitudes que sean presentadas en sus causas. Si te, Acuérdense que hay los que están detenidos como consecuencia de una decisión judicial, ¿ok? Y como consecuencia de la existencia de un proceso penal en su contra. Salió esta ley, entonces esta ley pretenderá ponerle fin a esos procesos. ¿A cuáles? A los que están circunscritos en la ley. ¿Quién va a determinar si aplica o no aplica la ley? El El juez. juez. Por ahí hay una propuesta del doctor Arteaga Sánchez que se deberían crear tribunales ad hoc para conocer estas solicitudes. Me parece una idea excelente, porque no sería conveniente que el mismo juez que te violó el debido proceso, que es la premisa de esta ley, y por eso se da, sea el que te vaya a decidir si tú tienes derecho o no a que te apliquen la ley de amnistía. Dice, ok, muy buena su exposición. La mayoría fueron imputados de terrorismo sin pruebas. Por ende, no califica. Bueno, En teoría, exactamente, voy a hablar. en teoría. Yo tuve la defensa de Freddy Kurupe cuando parlamentario suplente sí, sí. a la Asamblea Nacional. Y Freddy Kurupe, nosotros solicitamos una medida cautelar para que se le permitiera, en su condición de su fuero parlamentario, tenía inmunidad. Entonces, por primera vez en la historia, la Sala Constitucional dijo que los suplentes no tenían inmunidad, solo cuando, Los titulares. Solo cuando estaba en eso. cosa que no era el criterio que reiterado bajo la vigencia de la Corte Suprema de Sí, Justicia. y eso como que fue después una costumbre, porque a raíz de los sucesos del 11 de abril, el fuero del antejuicio de mérito se le eliminó a los generales retirados Así. y solo se le otorgó a partir de ahí a los generales activos. Que conste que yo soy el más joven de aquí, Bueno, ¿oyeron? entonces Freddy Kurupe pasó lo que está pasando ahorita, un acuerdo político Claro. nacional, y entonces él entró en la lista y salió de Hay que ver también vamos a decirlo así, el estado de ánimo con el que el juez vaya a examinar las solicitudes y cuál sea ¿cómo se digo? Su planificación para el trato que le va a dar a estas solicitudes. Ya va, yo no quiero que, ya va, escúchame, entiendan algo. Que en este momento, es que en la gran mayoría ni siquiera ha sido imputado. Los que están fuera no han sido imputados de terrorismo. Existen ya unos que estén procesados y sí están imputados por terrorismo. Si no han llegado a una audiencia preliminar todavía, eso puede cambiar en ese momento. O sea, ahorita el juez pudiese decir, van a tener que buscar acuerdos políticos para buscar. Yo creo que en este momento terrorismo, según lo que ha hecho la Sala Constitucional y la Constitución, no está entrando. Ahora, que sea terrorismo, los hechos por los que ellos hayan cometido, ciertamente deben ser precalificados así, no lo sé. Y creo que esa es la ventana importante que vamos a ver usar en Y hay estos otro días. delito también que no hemos mencionado, que es el de traición a la patria. también, Es un sí. delito que se le han atribuido de manera alegre a personas que simplemente han levantado la voz o han aceptado un cargo de elección, un cargo para ocupar un curul Ahí está, ¿no? Mira, que van como 6 preguntas, ya va, que vamos. Dale. Y las vamos a ir respondiendo. Ah, la primera vez por un ser, no sé qué, bro. Wilmer Azuaje confesó que quiso quemar una casa con gente adentro. Se merece escarcelación. Bueno, No está detenido. en esa particular, o sea, no sé, habría que Una revisar cosa es si dijo lo decir y mismo. otra cosa es hacer. Claro, Claro. O sea, claro. uno no va a jugar a las personas sino por hechos, Claro, hay por acciones, por actos. claro, o sea, no puede penalizarse a veces con lo que uno Sí. piense.
o que lo que profese, o sea, debe haber algún tipo de ejecución para Así eso. es. Si me dice que después de allí lo agarraron porque iban a no sé dónde, comprando unas pimpinas de gasolina, yo te digo, bueno, ya va. Y los estaba rociando en la casa. Ahora, y si eso fuese así, ponte que hubiese intentado y que fuese homicidio en grado de frustración, no entraría aquí, no entraría en la amnistía. O sea, cada caso va a ser particular. Lo que no podemos nosotros empezar a personalizar porque vamos a perder el punto de vista académico de esta reunión. Ya pierdes el derecho penal del acto y pasas al derecho penal del autor. Es la siguiente. Bueno, los jueces. Sí, ahí sin comentarios. Ahora Ya viene vaya, vamos a responderle, mira, nosotros ejercemos en este estado con las mismas leyes, con los mismos códigos, con los mismos jueces, con los mismos fiscales. Y esto, por lo menos esto es lo único que hacemos los tres. No crean Hay que jueces nos que son, escapamos de eso. hay jueces, Pero generalizar es malo. O sea, siguen habiendo excelentes sí. jueces, sigue habiendo fiscales muy rectos. O sea, no podemos generalizar. Ahora viene Magallanes de nuevo. Por ende, no califican para ser procesados por terrorismo y se aplican para ser beneficiados por la ley. Bueno, eso será un criterio del tribunal. Aquí viene ahora Wilmer de nuevo. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado, Poder Judicial, que violó el mismo derecho, derechos fundamentales? Todas. Todos los Es funcionarios, todos los responsabilidad funcionarios son tiene responsables de su acto. disciplinaria, Exacto. política, penal, civilmente. Ok. No, Y nosotros, aquí, uno último answer. Todo esto entra en ilegal que conlleva la nacionalidad y todos sus nombramientos. ¿cómo? Esa no la entendí muy bien. Esa la vamos a ¿Cómo? pasar. ¿Alguna otra? No, ya estamos listos. Pueden proseguir. Tenemos por acá en Instagram, nos saludó Ana P. Maza. Dice, Ana feliz Patricia Maza, tarde, saludos. Saludos, Ana Patricia. un Y abrazo. comentario de David, que dice, no soy abogado, pero mi opinión personal es que yo sí cambio la justicia por la paz en cuanto a la amnistía se refiere. Muy buen comentario. Está bien, está bien. Exacto. ¿Me entiendes que a veces tenemos que ver las cosas desde ceras distintas? Una cosa, gracias a Dios, nosotros, ninguno de los tres tiene algún familiar detenido o en curso en estos hechos y estos momentos históricos del país. Pero yo le puedo apostar. A mí hay cosas que no me gustan de la ley, pero cualquiera que esté beneficiado con estos hechos va a estar, pero feliz de poder tener a su familiar. Y ese es el principio de encuentro que creo que nace a tenor de esta amnistía, porque no había ley de amnistía hace 15 días. Es ayer que nació esta El último fue en posibilidad. 2017. Esto es muy como emocional. Tengo 48 años. Tengo 10 años fuera de Venezuela y estaba cursando un año de derecho. ¿Será que, para ver, porque continúo acá, ¿será que estoy a tiempo de continuar cuando regrese? Me apasiona el derecho. Entonces, Nunca es tarde cuando la dicha es Nunca es buena. tarde Y si para me, aprender menos. y si me toca estudiar 100 veces, 100 veces más sería abogado. listo, pueden seguir. Ya que Pero estamos hablando hoy de extinción de la acción penal, fue que ya nos encajonaron Por con supuesto que esto amnistía. tiene un componente político que a veces es muy difícil sortearlo. Obviamente, obviamente. Y es que la amnistía es un acuerdo político. Así es. O sea, y lo decía el doctor Alberto Ortega Sánchez, o sea, que tienen que entender que esto es un acuerdo político y que si la semana pasada o antepasada se detuvieron en ese artículo Sí. séptimo y de ahí no trancaron, es que obviamente nadie de los que están afuera quería entrar con esa frase ponerse a derecho, Ujú. porque en ese momento, en esa discusión, así como estaba la ley en eso, era que entrar por Maiquetía, por los caminos verdes, por donde fuese, y entrar a una alcabala y que vieran que uno tenía una orden de aprehensión, estaba detenido. Sí. ¿Quién iba a querer procurar eso Claro. para obtener en definitiva una amnistía? O sea, en este momento existió otra facilidad que tiene que verse como resultado de ese acuerdo político. El hecho de que ahora un abogado pueda tener un Poder. poder, consignar
y dar inicio a ese proceso de amnistía es importante, porque reza la ley que después de que ocurra eso, nadie puede ser detenido por esos hechos, hasta tanto él vaya y se ponga, No, ahora sí físicamente ante un tribunal. y hay un hecho importante aquí, que este artículo 7, o lo que se le agregó, es no contrario, pero no es lo que el proceso penal estipula para que un abogado actúe en representación de un imputado o de un investigado. La única forma de que un abogado actúe como apoderado en un proceso penal es representando los derechos de la víctima, no del imputado o investigado. El imputado tiene que designar un defensor y el abogado juramentarse. El que se le permita al abogado actuar con un poder para representar los intereses de alguien que esté fuera del país, que tiene un proceso penal, ¿en qué fase esté? Lo más seguro que sea en fase de investigación, que ni siquiera ha sido imputado y que se le permita actuar en nombre de él, ya es un avance. Ya esto está hecho con el fin de colaborar, con el fin de facilitar que esta persona que esté afuera no tenga que sufrir una privativa de libertad para solicitar la aplicación de esta Javier, ley. ¿tú no crees que ese procedimiento pueda traer cambios significativos dentro del criterio de la Sala Constitucional sobre la Claro, aplicación del COP claro, en y te delitos como... aseguro que la aplicación de esta ley va a dar pie a que se modifiquen, se revisen nuestros textos legales fundamentales. O sea, no puede ser. Mira, yo me acuerdo una vez, estando yo en la corte, no voy a decir el nombre para no citar, pero había un exfuncionario público que estaba fuera del país porque ya tenía orden de aprehensión. Y los otros compañeros de causa o coautores de los derechos delictivos, a todos les habían dado medidas cautelares sustitutivas. Y me acuerdo yo que en esa oportunidad se presentó la diatriba en la corte de que si a esta persona se le podía equiparar en la misma condición en la que estaban los otros. Es más, el delito por el cual él estaba acusado era de menor entidad que los que tenían medida cautelar. Correcto. Ajá, y entonces yo le propuse a los otros miembros de la corte, digo, pero ya va, en código no dice en ninguna parte que alguien para poder solicitar una medida cautelar tiene que estar a derecho. Así es. O sea, y se dio y se otorgó. Y afortunadamente la decisión, creo que fue una acción de amparo que interpuso la Fiscalía contra la decisión de la Corte y la Sala Constitucional ratificó la decisión diciendo que efectivamente para ese momento el código solo exigía que tú podías solicitar el otorgamiento de una medida, la revisión de una medida privativa de libertad o de una orden, estando, o sea, no necesariamente como dice ahora el criterio de la Sala Constitucional, Mm, que nadie que esté sin ponerse a derecho no tiene prácticamente derecho a nada. Esto es una excepción. Claro, ¿Eh? así y es. que dice que ha habido una apertura en ese Un entonces, avance, o un sea, avance, porque la Sala Constitucional dice que no opera juramentación de abogado alguno, Ay, lo entonces dice. aquí el legislador está modificando el criterio. Sí, pero yo no, o sea, no es que espero, Bueno, leo verlo así de a pero, pero, futuro, pero, pero, pero por lo menos en el marco de esta ley lo permite. O sea, pero es que esta ley ya está listo, ya fijó su y es vigencia. más, la Sala Constitucional va a tener que pronunciarse sobre esta ley. así es. Claro, ¿Ok? Yo no creo que la Sala Constitucional vaya a hacer la piedra de tranca no. de esta ley porque está aplicando un criterio distinto a los de la Sala La Pero a Constitucional. veces se ocurre y capaz lo vamos a ver aquí, porque cuando te comenté lo de que el careo ha sido proscrito para únicamente en delitos de violencia, únicamente para la víctima, y le preguntan a la Sala Constitucional que qué opina de eso, le dice, no entremos en esos miramientos. O sea, y que va a decir la Constitucional, no entremos en estos miramientos, deja que simplemente fluya eso, no te metas en ese asunto, Más o porque menos, va a haber que habría que hacer un pronunciamiento distinto, cuando pues. no quieren opinar, no opinan, porque No, cuando fíjate. de todas las 1000 demandas de nulidades del efecto suspensivo, Claro. el último criterio que dijo la sala es que no es inconstitucional porque está Está, establecido en está el la código. ley. O sea, el control difuso se desapareció. Pregunta, que hay tres preguntas allá. Ok. ¿No es mejor que omita de ambos lados y seguir nuestras vidas? No, es que Vea, eso es una afirmación política Sí,
que yo en lo particular no pienso responder, pero creo que los extremos se encuentran, sea de izquierda o de derecha, todo extremo es dañino. Todo extremo daño. Yo igual, Y igual, yo, igual. yo pienso que perfectamente en democracia se pueden convivir ambos Así puntos, es. derecha, izquierda, independiente, apolítico, todo. Creo, Respetar el derecho a siempre que se pensar, a respete el opinar, derecho ajeno, el derecho de acuérdense que prensa. el Ve, derecho mío llega hasta donde termina el tuyo. peor a mí, que no me gustan ni los términos ni de derecha ni izquierda, creo que nos encajonan en algún lado, Eh, o sea, es- ni por allí. O sea, de verdad, pero entre mismos igualmente. nunca será bueno. Y ahora acá es Wilmer Vargas. ¿Creen que se restituya el derecho constitucional en Venezuela? Bueno, se está luchando por eso. Este es un buen inicio. Yo tengo la esperanza, de verdad, de que esto ciertamente, lo que está pasando en el país ahorita, que ahora la gente se está dando cuenta de las cosas que no se estaban haciendo bien. Yo de verdad tengo la esperanza, y no estoy pecando ni de romántico ni nada por el estilo, de que podamos ver en esos tribunales, sea con los jueces vigentes, con los jueces que entrarán nuevos, no lo sé, algunos años de buen derecho y que permanezca así por muchísimos días. Que de verdad, creo que eso nos hace falta a Ha todos. surgido una generación muy estudiosa de abogados que de verdad merecen estar en esas posiciones de poder en los tribunales de control, de juicio, en magistrados, fiscales del Ministerio Público, que pueden dar mucho por el sistema penal y Aportar por muchísimo, Venezuela. pueden aportar Y yo muchísimo. creo que esta es la oportunidad más grandiosa que tiene Venezuela para poder hacerse de un buen sistema de justicia penal que no esté influenciado eh, tanto por el poder político. Digamos, el poder político siempre va a tener influencia en decisiones, mm, algunas decisiones que tienen un componente eh, político, valga la redundancia. Pero tener unos magistrados que tengan más autonomía, que se involucren menos en las decisiones de los jueces de instancia, que se acaben las llamadas a Caracas, que se acabe el centralismo de las decisiones. Eso es lo que tenemos que tratar de superar en este país. Aquí Antonio José de Nogal Hidalgo de nuevo. Insisto que esa ley no es general sobre hechos temporales del periodo establecido. Porque aquí puso porque, pero no siguió el comentario. Su opinión es muy respetable. Esperamos que termines de pronunciarte para responderte. Wilmer nos llama. Sí. Saludos, Y Wilmer. aquí tenemos a Eduardo Rosendo. La simple derogatoria y amerita la libertad plena de todos esos procesos irregularmente detenidos. Ya va. No hay derogatoria de ninguna ley, Ujú. ¿ok? No hay derogatoria de ninguna ley. Lo que era, los hechos se podían considerar típicos antes del 1999 van a ser considerados típicos el día de hoy. A partir de El día de hoy, a partir de el hoy. día de hoy. Solo durante esa ventana de 1999 hasta el día de ayer, sumado a eso, por los delitos o faltas cometidos en los hechos acaecidos en las fechas delimitadas y excluyendo los delitos, son los que van a ser considerados no típicos. No es que derogamos ninguna ley. ¿No? No hemos derogado ninguna ley. O sea, la ley de amnistía no es una ley derogatoria. ¿Ok? Así hubiesen dicho aquí que se excluían todos los delitos de la ley de constitucional del odio, el día de hoy estaríamos nuevamente vigentes. Porque esas leyes no han sido derogadas y están ya en vigencia a partir de todos esos hechos que hasta hace 2 días no eran no podían ser considerados tipos, hoy son tipos penales. Y tan es así que no se puede, o sea, esa opinión de que sobre hechos generales no aplica porque ello implicaría tener que dictar o dejarse en efecto en este texto todas las órdenes de captura y todas las órdenes de aprehensión que fueron dictadas durante este lapso de tiempo. Cosa que no puedes hacer porque cada caso en particular tiene que ser revisado. Que es otra de las diferencias entre amnistía e Con- indulto. El indulto es una acción
del Ejecutivo Nacional, encarnada por el presidente de la República, de forma personal, o sea, le pone nombre, apellido y cédula a ese Claro, sí acto de perdón. En cambio, la amnistía es de tipo, es una iniciativa de la Asamblea Legislativa que abarca a un número indeterminado de personas, así tengan unas ya listas hechas. Y Wilmer Eva, soy especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo y sé que no valía la pena ya. no vale la pena No que- vale la pena aquí. Bueno, ok, bueno. Ahora viene User. No, esta no. Muy. Son libres. Ah, no. Ajá. Vean, Eduardo Rosendo. La ley de amnistía entraña el encubrimiento o aval de irregularidades procesales cometidas. entraña. El encubrimiento o aval de irregularidades Avala, procesales cometidas. avala, será. Aval. Avala. Avala. Aval. Bueno, ese Bueno, que avala. Me imagino que Bueno, avala. uno de los motivos por los cuales nace la ley es precisamente para hacer cesar las violaciones del debido proceso de todas estas personas que pueden ser beneficiadas en el momento en que hagan la respectiva solicitud y cumplan con los requisitos establecidos aquí. y yo creo que entrar de un lado a decir que, que es un perdón es tan extremista como dejar de decir que hay un reconocimiento del estado de las violaciones que hicieron. Creo que esos dos puntos extremos causan resquemor. Así es. Y por eso es que prefiero quedarnos en el medio y decir, si me estamos destipificando eso, el por qué o por qué sí o por qué no. Prefiero que no lo toquemos en este momento, porque eso, en vez de procurar que nos Se llega a un acerquemos, acuerdo. va a procurar que nos Yo dividimos. creo que esa debe ser la actitud. La actitud tiene que ser de conciliación. Pro Procuremos, acuerdo. Claro, procuremos el diálogo, la conciliación, el acuerdo, claro. y sobre todo nosotros que somos los abogados, abogados de ejercicio, estamos todos los días tratando de conciliar y de alcanzar acuerdos entre nuestros clientes. Bueno, vamos a promoverlo en el país a nivel nacional para que nuestra sociedad y el pueblo se reencuentre y exista perdón mutuo. Que tenemos que ver que de los beneficios, de repente hay personas que justa o injustamente ya tienen hoy, ¿cuánto? 20 años detenidos presos, Ujú. pagando una sentencia. Y ojo, ya, ¿cómo le quito yo los 20, cómo resarzo esos 20 años? Exactamente. Lo que puedo decirles es que Dios permita que ciertamente mañana, la próxima semana, puedan obtener su libertad. Y después el Estado verá si hubo o no hubo exceso, pero este no es el momento, creo que propicio para eso. Si nos dejan, vamos a seguir avanzando en otros tipos de extinción. Ok, entonces, un tercer punto de extinción hablaríamos de desistimiento, abandono de la acusación privada. Bueno, eso se da en los casos de delitos de acción privada. Tiene un procedimiento especial que es el procedimiento a instancia de parte agraviada, donde el acusador es la víctima, la propia víctima y no se involucra el Ministerio Público. Sí, Allí, ah, sí, allí, perdón. allí el desistimiento tiene que ser expreso o tácito. Expreso cuando dice expresamente, afirma que su deseo de desistir. Tácito cuando falta a la audiencia de conciliación, en el caso del acusador privado. ¿No? El abandono es cuando se tiene más de 20 días Sin impulso. sin impulso de la acción penal y entonces el juez declara el abandono. Eso Sí, trae consecuencias que las puede mencionar Javier. sí, no solamente el no ir a la audiencia de conciliación, ya desde que comienza la acción penal por delito de acción privada, pareciera que es una barrera de obstáculo. Así es. El no ratificar la acusación, que me parece algo que no es lógico, que si yo presento una acusación, tengo que ir al tercer día a ratificarla. Cuando te piden que ratifiques una O sea, denuncia. exacto, ratificar mi escrito de acusación. Y fíjate que sobre esto, yo en una oportunidad tuve una discusión con un juez de juicio porque yo estaba actuando con poder. Mi poderdante era asiático, vivía en Japón y el juez pretendía que él era el que tenía que venir al acto de ratificación porque el código decía
el acusador. Entonces, óyeme, acusador es el que me otorgó el poder y yo que estoy actuando en nombre de él, para eso está la representación. Entonces, esa no ratificación te puede traer como consecuencia el desistimiento de la acción, el no ir a la audiencia de conciliación, el no promover pruebas, el no ir a la audiencia oral y pública, el no consignar eh, la justificación de heredero si el acusador muere. Tienes un lapso de 30 días para hacerlo. Y el abandono, el no impulsarlo, pero aquí hay que tener también en cuenta que la omisión de acción mm, no sea atribuible o sea atribuible a ti, Sí. porque si es atribuible al tribunal, Tribunal, ya no te pueden así es. sancionar por eso, ¿sí? Y el desistimiento voluntario, que obviamente ya es la manifestación expresa de voluntad. Y bueno, pues es que en definitiva tenemos que decir que, bueno, ya que la acción corresponde directamente a la víctima tiene el derecho de desistir en cualquier momento de Sí, esta, pues. de este Cosa tipo que de no pasa con los delitos de acción pública. Así cosas que no pasa en la acción pública. Ahí el desistimiento de la acción Tú penal sabes por que, parte de la víctima que se haya constituido en acusador particular no tiene ninguna consecuencia para la continuación del proceso. tú sabes que el delito de vilipendio contra los altos funcionarios públicos y contra los poderes públicos, que se inicia por requerimiento de la parte afectada, porque se estila decir que los modos de inicio del proceso penal son denuncia, acusación, Eh, querella, pero también existe un modo de inicio que es el requerimiento, que es para esos delitos de vilipendio. Entonces se siguen, son delitos de naturaleza privada que se siguen por el procedimiento ordinario hasta que el afectado quiera o perdonar o quiera conciliar no o quiere decir. seguirlo, ¿no? Yo recuerdo que una vez estaba dando clases en la universidad y estaba hablando acerca de estas cosas y llegó un muchacho, se paró y dijo, profesor, yo denuncié al gobernador David Elín porque le mentó la madre al presidente, dijo que tenía Bueno, las manos manchas de sangre. eh, Entonces yo le dije, pues no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque usted no es el sujeto pasivo sí, de la Comisión de Desechos Punibles. Eso lo tiene que hacer el propio presidente de la República por vía de requerimiento. Yo una vez sí, presenté cuando aquellos los estudiantes, estaba el presidente, era el presidente Chávez, y me los presentaron entre otros delitos también, ofensa al presidente, ¿no? Y ofensa al presidente. O sea, que algo tan subjetivo, si te ofende o no te ofende Así es. algún dicho. Pero bueno, es que tenemos una larga data de muchas cosas que de repente no han debido pasar, pero bueno, ya se están inventando muchas de ellas. sí. El cuarto, el pago máximo de la multa previa a la admisión de hechos en los hechos punibles que tengan asignada esta pena. Esto es un modo de extinción de la acción penal cuando los delitos que tengan como sanción la manera pecuniaria, el pago de la multa, pues extingue. De hecho, hubo una época en la que los jueces convertían la pena de multa en arresto cuando no se hacía efectiva, hasta que una decisión de la sala estableció que la conversión de pena pecuniaria a pena privativa de libertad era una atribución que no tenían los jueces y que para poder eh, la pena de multa tenía que ser tratada por el procedimiento administrativo, tenía que darle la oportunidad al sancionado para que hiciera la oposición, había una figura que era la reconsideración, todo eso. Bueno, si ciertamente ya el Estado percibe la mayor cantidad posible de esa multa, obviamente pierde el interés porque, y con ello el interés de la acción y por ello causa la extinción de la acción penal. Más que obvio. O sea, ya obtuve lo más, la sanción más grande que podía, que en este momento es la multa. Sí, después se modificó el código y se convirtió la pena de multa, pero en trabajo comunitario. Y se equiparaba el código, en principio
para calcular la multa era un día de prisión por cada 100 bolívares, lo equivalente a 100 Sí, sí, bolívares. sí. Claro, cuando se aplicó el código, 100 bolívares en esa época era Sí, nada. Después con todas las devaluaciones que hubo, cuando hablábamos de 100 bolívares hace 4 o 5 años, era más o menos algo sí, Claro, representativo. claro. Hasta que por fin después se equiparó todo con la unidad tributaria. Entonces todas las sanciones se aplican se tiene como patrón el valor de la unidad ¿Cómo tributaria. vamos, mami? ¿Cómo vamos? Estamos transmitiendo Lechería. desde Lechería, Estado Anzoátegui. Lechería, Estado Anzoátegui. Bueno, La futura tierra del Zambí. la fusión. Que valga la cuña. ¿Cómo está el audio? ¿Sí? A los balines, porque acuérdate que las balitas son las que están bien. Ah, ok, ok. Ya no sabemos por dónde transmitir, Ya. ya. Mira, vamos a mencionar los tres que faltan. La aplicación del criterio de oportunidad. Esto es una facultad que tiene el fiscal del Ministerio así es, Público principio de Ujú. oportunidad. para hechos que son sometidos Mínimo. a su consideración y establezca o determine que esos hechos no merecen ser motivo de un proceso penal. Delito de bagatela. ¿Ah? Además Y aquí de repente también hay hechos en los cuales la culpa se les atribuirle a la víctima más que sí, al en los investigado. accidentes de tránsito, ¿verdad? Exactamente. Tiene que ser pena obviamente menos de 8 años, tiene que ser Son delito delitos menos pequeño, graves. ¿ok? El cumplimiento de las obligaciones en la suspensión condicional del proceso, esto esto vino a ser como esto cumplió un mejor propósito que la admisión de hecho, Sí, porque en los delitos menos graves hay una gran cantidad de causas que terminan en la audiencia de imputación, en esa misma audiencia. De hecho, hasta el punto de que el resarcimiento puede ser hasta simbólico. Una disculpa, un así perdón. es. Mira, de verdad que tenía necesidad de robarte la cartera, no tengo cómo pagártela y que la víctima lo acepte. Eso puede ser motivo para que un proceso penal se extinga en la audiencia de presentación. Y no hay trascendencia. Admisión de hecho, pero admisión de hecho, si se quiere, más formal que material, porque aquí la admisión de hecho es con respecto a los hechos de la imputación. No es asume responsabilidad, Así es. ni te van a sancionar, ni te van a declarar culpable, ni te van a imponer una pena. Eso como extinción de la acción penal me parece que es extraordinario porque hubo una época en la que la admisión de hecho, con las modificaciones que le dieron al código, la transfiguraron por completo, dejó de ser efectiva, o sea, dejó de aplicarse, porque hubo una época en la que la reforma le impedía al juez hacer una rebaja inferior al límite mínimo del delito. Entonces, delito de homicidio 12 a 18, la mitad son 15. 15. Entonces, hay jueces que aplican mal la pena para la admisión de hecho, porque a esos 15 tú tienes que aplicarle el atenuante o el agravante. Ok. Si no hay agravante, tienes que aplicarle el atenuante y el atenuante, la pena mínima son 12 años. A esos 12 años es a lo que le vas a aplicar la rebaja de la admisión de hecho. Entonces, cuando se modificó el código y le decía al juez de control, usted no puede bajar del término mínimo. ¿Qué sentido tiene la admisión de hecho entonces? Mejor me voy a juicio, Así que en es. juicio tengo una expectativa de poder salir mejor. Y quedó de verdad por mucho tiempo que la admisión de hecho casi no se hacía, hasta que ellos mismos se dieron cuenta Por de que razones de esto política había criminal. sido un error y lo modificaron para ponerlo como estaba antes, igual que la oportunidad para pedirla. Mm, Si el código decía que era antes de que se abriera a prueba del juicio. Llegó una sentencia y dijo que hasta que la audiencia preliminar. Ya después de la audiencia preliminar no podía haber admisión de hecho. Y son formas difíciles de tú entorpecer la idea del legislador, que era tratar de que la mayor cantidad de causas se eliminaran antes de ir a juicio oral y público. Bueno, pero para hacer la distinción, una admisión de hechos en procedimiento ordinario con penas mayores solo se da después de acusación. Exacto. En este caso,
que son penas menores, se puede dar desde de la misma primera audiencia, que es la audiencia de imputación, ¿verdad? Cuando solicitas la suspensión condicional del Cuando proceso. solicita la suspensión condicional del proceso. Claro. Esa es la gran valía. Este cumplimiento de esas obligaciones, porque primero está un requisito, el requisito es que sea penas menores de 8 años. Y después tenemos unas condiciones que son las establecidas por el tribunal, de acuerdo entre La las partes, indemnización, todas esas cosas. El cumplimiento de esas obligaciones. obligaciones son las que ciertamente van a traer la suspensión condicional del proceso y en consecuencia el sobreseimiento que produce la extinción de la acción penal. De hecho, hay casos en los cuales la indemnización se da en el mismo acto de la imputación. Y en ese caso no hay lazo de prueba, no hay Así es. lazo que esperar. Simple y llanamente en ese mismo acto de imputación se declara con lugar la solicitud de la suspensión y como fue cumplida a cabalidad, basado en este ordinal, se decreta el sobreseimiento y se extinguió la acción. Claro. Y en caso de que haya incumplimiento en estos delitos es menos grave de esas condiciones, entonces lo que corresponde es que pase Dependiendo la etapa en la que se acuerde. o se puede mandar nuevamente al fiscal para que ciertamente haga un acto Sí, conclusivo y exacto. continúe, porque no se puede tomar esa admisión para esa que se dio como ocasión a esa suspensión No, porque condicional. si es en la audiencia de presentación, lo que la consecuencia es que se le remite al fiscal para que en 60 días presente el acto conclusivo. Tal cual. Y si es en la preliminar, Ahí sí, ya el juez puede ahí sí. condenar por la admisión de hecho. Ok. Hace válida la admisión de Así hecho. va a ir la admisión de los hechos. Bueno, esa otra. Y la última es la No, prescripción. tenemos también una allí que se nos había escapado, que ¿Cuál? es el cumplimiento de acuerdo reparatorio. Ah, los acuerdos Ah, sí, sí. reparatorios. ¿Ok? Bueno, más o menos. Estas últimas El delito tres, por supuesto, culposo, claro, patrimoniales patrimonial. o culposos, ¿ok? ¿Mm? Pero también ha sido, estas tres como alternativas de prosecución, por supuesto, están procurando, ¿verdad? Que el proceso termine lo antes posible, pues, ¿ok? Privando, o sea, o dejando al Estado que siga en ese ejercicio cuando ciertamente estas salidas pueden poner fin a ese proceso. Delitos patrimoniales y culposos exclusivamente. ¿Mm? ¿Ok? Entre Y la ellos última. está el homicidio culposo, que aunque suena así, pero es la manera de hacerlo porque todos los culposos son por negligencia, imprudencia, impericia o por incumplimiento de alguna norma. Así es. ¿Ok? Listo. Todas estas tres, obviamente, acordado el principio de oportunidad, dándole cumplimiento al acuerdo reparatorio, cumpliendo las obligaciones de suspensión condicional de proceso, Conllevan al sobreseimiento. conllevan al sobreseimiento y por ende a la La extinción de extinción. la acción penal. Bueno, tenemos una que muy La parecida, última, Prescripción. la prescripción de la acción. porque ya habíamos hablado del indulto en varias Indulto. oportunidades, la prescripción de la Revisen los acción. artículos 108, 109, 110 del Código Penal venezolano y allí encontrarán cuáles son los lazos de prescripción de los tipos penales. Y los tipos de prescripción, la ordinaria y La la ordinaria y la judicial. judicial. La Exacto. ordinaria desde el momento en que se comete el hecho y la judicial bajo esa misma prerrogativa, pero con la mitad La del ordinaria lapso de la tiene ordinaria. interrupción, La ordinaria se interrumpe, la ¿no es judicial no. cierto? Aquí me gusta hablar a veces un poquito de derecho, yo sé cómo están cansados, ya se quieren ir. De derecho subjetivo y derecho objetivo. Ciertamente, el derecho subjetivo de intentar esa acción, en los delitos de acción pública corresponde al Estado, en los delitos de acción privada corresponde a la víctima, y ese es la falta de ese ejercicio en el tiempo lo que va a producir la prescripción Así ordinaria es. o judicial. Por supuesto, la judicial quiere decir que ya se intentó la acción primera que nos llevó a la sede jurisdiccional, y entonces ese cese de las acciones son las que puede llevar a la prescripción. La primera, como decías, desde el punto de vista ordinario, desde el momento en que se cometió ese hecho, y en la otra no se extingue, No se interrumpe. no se interrumpe en ningún momento. Esa acción inicial que nos lleva al ejercicio de la acción penal, ciertamente se puede interrumpir de algún modo. Si la interrumpe en los delitos de acción pública, la citación para la Citación. imputación, ¿ok? Y a veces esos fiscales no querían imputar y no, aquello, automáticamente la querella La también querella. interrumpe la prescripción en ese momento y uno mantiene viva la causa, Las medidas cautelares. y las medidas Pero con las cautelares, otras medidas. ¿ok?
Y en sede judicial, ciertamente hay momentos en que el transcurrir de ese proceso se pone muy, muy largo y bueno, va a producir por la prescripción de la acción y en unos casos Pero tiene que ser sin culpa del reo. sin culpa del reo. Y prescripción de la pena no corresponde aquí, pero vamos a meterla de una vez. En el artículo 112 del Código Penal 112 venezolano. lo establece los supuestos de hecho para que se pueda aplicar la Dependiendo de si la medida de prescripción de la pena. prisión, de arresto, de multa, Claro. Y en estos días, confinamiento. sacando los eventos del país, en estos días vi una noticia de esas que uno ve por Instagram y por los medios, que había sido penalizado. ¿Sabes que en Estados Unidos, mira, la sentencia es de 8 años, vaya a su casa y en un mes se viene para acá, empieza a cumplir la pena, ¿no? En ese interín, esa persona se pasó de los 8 años, se cambió de estado, se puso, y la gente jamás se dio cuenta que la persona no había venido. Se puso a trabajar en la policía del estado, del estado vecino, y en algún momento, cuando se dan cuenta y lo van a buscar, pues ya pasaron como 15, 20 años y tal, y ya prescribió la pena, y entonces, bueno, para que veas que también Porque la pena a prescribe. los amigos del norte también se les va de vez en cuando una, ¿no? No es el sistema penal perfecto. El sistema perfecto. Bueno, eso es más o menos lo que estábamos previsto hoy. Si no tenemos más preguntas, pues empecé a despedirse, muchachos. Vamos. Bueno, Bueno, placer haber estado y nos veremos Dios mediante el próximo viernes. de verdad que yo, Como siempre, sugiera de verdad yo no venía el nuevo motivo. desde el año pasado por razones personales, pero me ha parecido esta la tertulia más interesante de la que he participado con dos grandes caballeros y amigos del derecho penal, como lo son el doctor Javier Villarreal y el doctor José Antonio Marín Figuera. Igual, para mí es un placer compartir con ustedes. Pero saben que estos programas ya los estamos dejando grabados y los estamos subiendo a la plataforma de YouTube del escritorio. Si quieren, marifiguera.be. ¿Ok? Y bueno, estamos saliendo tanto por Instagram como por TikTok. Ya me confundo mucho con estos nombres, pero bueno, me toca. De aquel lado ya están toda la tribu haciendo las señas respectivas. ¿Cómo quedamos? Habían todavía personas activas. Por acá, unos espectadores, los likes vinieron más. Es que Tienen por acá 8100 likes. es una barbaridad. Es bastante. Lo que hace la presencia de Leonardo. Leonardo. Recibido bastantes comentarios para despedirse. Por lo menos aquí tenemos a Víctor Rosas, y se saludó a Javier Villarruel. Un abrazo, un abrazo. Igual, gracias. Aquí Magallanes, excelentes profesores. Hoy aprendí con todos más del derecho. Que bien, esa es la idea, de verdad. Aquí Chepina, bendiciones para el doctor Leonardo Guzmán, excelente profesional. Gracias. Sí. Así es, sin lugar a dudas. Y aquí Casandra, muchas felicidades, excelente ponencia. Gracias a todos. Todavía tenemos 6 personas bastante fieles que no se desconectaron en todo. Oye, qué bueno. Siguen la misma serie. No, Subió, bajó, pero no. no será que dejaron ese teléfono ahí abierto. Si no se despiden, no vamos a creer en esas 6. Sí, ¿Qué tiempo tuvimos? ¿Qué tiempo tuvimos? despido, corto. ¿A qué tiempo estuvimos para que grabado? Oye, bueno, 1 hora y media. sí, más o menos. Qué bien, qué bien. Bueno, gracias a todos. Buenas noches y los esperamos aquí el próximo viernes. Le estaremos anunciando. ¿Cuál es el tema? Que todavía no sabemos el tema. No sabemos. Así que Ajá. Aquí antes de cortar, Magallanes, por favor, si tienen cuentas particulares, menciónenlas. ok. javillarroel05 @gmail, la mía, de Instagram. Javi Villarruel 05, la de Instagram. Ajá. Leonardo Guzmán, @Leonardo Guzmán H. Y Instagram. Marifiguera.b. Marín Figuera. La común. Ahora sí.